En 1972, un avión que volaba de Uruguay a Chile y portaba a 19 miembros del equipo de rugby de Old Christians Club y 21 personas más, estrelló trágicamente en la cordillera de los Andes. La historia de este suceso y cómo sobrevivieron 16 de los pasajeros se conoce popularmente como la tragedia de los Andes o el milagro de los Andes. Esta historia es tan impactante que han hecho 2 películas sobre ella. La primera, Viven, en el año 1993, y la segunda, del año pasado, La Sociedad de la Nieve. Vi una entrevista recientemente que le hicieron a Roberto Canessa, uno de los supervivientes que cruzó con éxito los Andes con otro compañero para buscar ayuda y rescatar a los demás supervivientes. En esa entrevista le preguntaron cómo hallaron la fuerza para hacer ese viaje tan largo, de 10 días, bajo condiciones tan difíciles, y su respuesta fue muy interesante. Él dijo, corríamos con una ventaja. Normalmente cuando uno se propone algo, tiene un plan B. Pero ahí el plan B era el plan M, el plan muertos, porque no había ninguna otra posibilidad. Es increíble lo que el ser humano es capaz de hacer cuando se enfrenta a la muerte inminente. Roberto y su compañero no tenían otra opción. O era buscar ayuda o morir. Buscar ayuda era la única esperanza de vida que tenían. Pues en nuestro pasaje de hoy nos encontramos con un pueblo en una situación parecida a la de los supervivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Y ese pueblo es el pueblo de Israel. Prácticamente en todos los sentidos, Israel estaba muerto y necesitaba actuar ya o se confirmaría esa muerte. La diferencia entre Israel y los supervivientes del vuelo 571 es que Israel no era consciente de su condición y por lo tanto estaba viviendo como si todo estaba bien. Y ahí es donde entra el profeta Amós. No solo le revela a Israel su verdadera condición ante Dios, no solo le dice a Israel, estáis muertos, sino que le declara cuál es su única esperanza, buscar a Dios. Pero Amós, por inspiración divina, no solo habló a Israel, nos habla a nosotros hoy también. Y debemos oírle. Y el mensaje es este: buscar a Dios es nuestra única esperanza de vida. Buscar a Dios es nuestra única esperanza de vida. El sermón de hoy se llama El mensaje a los muertos. El mensaje a los muertos. Y el bosquejo es simple, tiene 2 puntos solamente, si queréis apuntarlos. El primer punto es este, la identidad de los muertos. Vamos a ver cuál es la identidad de los muertos. Y número 2, vamos a ver el mensaje a los muertos en sí. La identidad de los muertos y el mensaje a los muertos. Así que punto número 1, la identidad de los muertos. La identidad de los muertos. Nuestro pasaje de hoy comienza y termina con un lamento. ¿Y qué es un lamento? Un lamento es un canto fúnebre. Eso es lo que es un lamento. Un canto fúnebre. Quiero que os imaginéis conmigo por un momento una procesión. ¿Habéis visto alguna vez una procesión fúnebre? Donde hay varios muertos en ataúdes, siendo cargados sobre los hombros de varias personas. Y mientras van caminando se escuchan en el aire tristes cantos de lamentación. El profeta Amós comienza el canto fúnebre en nuestro pasaje de hoy. Y luego el pueblo como un todo se une a la lamentación. ¿Y quién ha muerto? ¿Quién es el muerto? Israel. ¿Qué dice en los versículos 1 al 2? Oíd esta palabra que yo levanto. Este es Amós, obviamente
hablando las palabras del Señor, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Y mira cómo termina nuestro pasaje de hoy. Con un lamento ya no solo de Amós, sino de todo el pueblo. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto. Y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto. Lo curioso del lamento que vemos en nuestro pasaje de hoy es que es sobre un pueblo que no ha muerto todavía. ¿Verdad? Es un lamento sobre un pueblo que todavía en ese momento de la historia no ha muerto todavía. Pero Amós, por revelación divina, anuncia por anticipado la muerte de Israel como si ya hubiese sucedido. Por eso se refiere a esa muerte como en tiempo pasado. Y el motivo es porque el juicio divino sobre ellos era seguro, por sus pecados recurrentes y sin arrepentimiento, que vimos el domingo pasado. Solo faltaba que se llevara a cabo el juicio en el tiempo. Eso es lo único que faltaba. Y cuando eso sucediera, no sería solo Amós lamentándose, porque en ese momento es solo Amós. El pueblo no se considera muerto, es solo Amós. Pero cuando el juicio llegara en el tiempo, no sería solo Amós lamentándose, sino que todo el pueblo se lamentaría. Por eso el lamento final es en tiempo futuro. Es un anuncio de lo que va a suceder. Todo el pueblo se unirá a ese lamento. La razón por el lamento la vemos en los versículos 3 y 17. Dice así, en el versículo 3, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. En otras palabras, va a haber una disminución del pueblo de Israel, y seguramente, aunque no está explícito, será por medio de alguna invasión del territorio de Israel. Van a morir un montón de ellos. Y luego dice en el versículo 17 al final, y esto es importante porque tenemos que ver la conexión entre quizá lo que va a suceder, una invasión, vendrán enemigos, y quién está llevando a cabo ese juicio. Porque dice en el versículo 17, y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Sí, quizá el Señor va a usar un instrumento como la nación de Asiria, pero va a ser Jehová la causa primaria de la muerte de Israel. ¿Os acordáis el domingo pasado? El Señor, por medio de Amós, le dice a Israel, preparaos para venir al encuentro de Jehová, vuestro Dios. Pues cuando venga, será en juicio. Y será la causa de la muerte de Israel. Pero hermanos, lo que necesitamos entender es que el muerto de nuestro pasaje no es solo Israel, sino todos nosotros en nuestro estado natural, en el estado en el que nacemos. ¿Verdad? Es más, nuestra condición es aún peor que la de Israel. Israel no siempre había estado así. Hubo un tiempo donde Israel estaba lleno de vida y gozaba de una buena relación con Dios. Nosotros, en cambio, hemos nacido muertos. Hemos nacido muertos y completamente separados de Dios. Nuestros primeros padres se rebelaron en contra de Dios y por consecuencia la muerte entró en el mundo. La Biblia dice en Romanos 6:23, no lo tenemos en la pantalla porque creo que lo sabemos todos de memoria, porque la paga del pecado es muerte. La sentencia
La paga del pecado es muerte. Y esa muerte no es solo física, sino también espiritual. Por eso, aunque no murieron físicamente cuando comieron del fruto, sí murieron espiritualmente. Ese hilo conector que existía entre el hombre y Dios se rompió. ¿Y cómo sabemos eso? Porque fueron echados del jardín. No podían estar más en la presencia de Dios. Habían muerto espiritualmente. Durante nuestro tiempo en esta tierra estamos vivos, pero estamos muertos. Eso es en nuestro estado natural, en el que nacemos todos. Estamos vivos, pero estamos muertos. Somos como muertos vivientes, muertos andantes. Solo esperamos el juicio final, también llamado ¿qué? La muerte segunda. Estamos muertos en un sentido y esperamos la muerte definitiva. La muerte segunda, el juicio final. Amigos, en nuestro estado natural, nosotros también estamos muertos. Por eso el mensaje de Amós no es solo para Israel, es para nosotros hoy. Y eso nos lleva al punto número 2. Hemos visto la identidad de los muertos, Israel y nosotros. Ahora necesitamos escuchar el mensaje a los muertos. ¿Y por qué empezamos con la identidad? Porque si no nos ubicamos aquí, es fácil pensar, bueno, este mensaje no es para nosotros, así que no tenemos que prestar atención, así que desconectémonos del resto del sermón. No. Necesitamos escuchar el mensaje a los muertos. ¿Qué mensaje tiene el Señor para personas muertas? ¿Qué mensaje tiene el Señor para personas muertas? Y ese es el punto número 2, el mensaje a los muertos. En los versículos 4 al 15, Jehová manda un mensaje a Israel por medio del profeta Amós. En este mensaje le comunica a Israel cuál es su única esperanza de vida. Su única esperanza de vida. Y al mismo tiempo le declara cuál es su cruda realidad. Porque no son conscientes ni de quiénes son ellos, ni de quién es Jehová. Primero veamos la única esperanza de Israel. ¿Cuál es la única esperanza de Israel? La vemos en los versículos 4 al 6 y en los versículos 14 al 15. Esta es la única esperanza de Israel. Quiero que la veáis conmigo. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Y luego en los versículos 14 al 15, vemos estas palabras: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Es la misma fórmula, ¿verdad? Haced esto para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Esto es fascinante, porque eso significa que ellos pensaban que Jehová estaba con ellos. La única manera que realmente estará con vosotros es si buscáis lo bueno y no lo malo. Aborreced el mal, versículo 15, y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. El mensaje de Jehová a Israel es el siguiente: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. En otras palabras, vosotros estáis muertos y solo tenéis una esperanza de vida, y es esta: buscarme. ¿Pero qué significa buscar a Jehová en nuestro pasaje de hoy? Si esta es la única esperanza de vida, creo que tenemos que entender muy bien qué significa buscar a Jehová, porque nuestra vida depende de ello. Imagínate a los supervivientes de este trágico accidente y alguien les dice: tenéis una esperanza de vida. Creo que estarían prestando atención. Esta es la única vía escapatoria. Creo que estarían prestando atención. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué significa buscar a Jehová en nuestro pasaje de hoy?
Buscar a Jehová significa buscarle a su manera y no a nuestra manera. Esto es importante. A su manera, esa es a la manera de Dios y no a nuestra manera. O para ser más específicos, y esto es lo que vamos a ver en nuestro pasaje, buscar a Jehová no significa llevar a cabo ritos vacíos. Ritos vacíos. Rituales, costumbres. Significa arrepentirse de forma genuina. Eso es lo que significa. Entonces, este mensaje de Jehová a través de Amós tiene que haber sorprendido a Israel bastante. Porque pensaban que ya estaban buscando a Dios. ¿Cómo que buscadme? Pensaban que ya estaban buscando a Dios. El problema es que ellos estaban buscando a Dios a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Ellos estaban buscando a Dios a través de ritos vacíos. Ellos estaban buscando a Dios a través de sacrificios y ofrendas que no tenían valor alguno a los ojos de Dios, porque estaban llevando a cabo estos ritos con corazones malvados y por motivos egoístas. Por eso Jehová dice en el versículo 5, después de decir buscadme y viviréis, y después de que Amós dice buscad a Jehová y vivid, hace la aclaración, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha, ambas ciudades del reino del norte, de Israel. Todas estas ciudades, Betel, Gilgal y Beerseba, habían sido importantes en la historia de Israel. Es interesante, si buscáis en una concordancia o lo que sea estas ciudades, vais a ver que eran ciudades significativas en la historia de Israel. Jehová se había aparecido a los patriarcas en estos lugares. En el tiempo de Amós había santuarios en estos lugares. Y el pueblo de Israel hacía peregrinajes a estos lugares. Y llevaba a cabo ritos religiosos ahí, como los que vimos también la semana pasada. Una de estas ciudades, Beerseba, estaba en Judá. Ahora, no olvidemos que la profecía de Amós fue dirigida al reino del norte, a Israel. Pero Beerseba estaba en Judá. Es más, estaba al sur de Judá. Y habría requerido mucho esfuerzo y tiempo llegar ahí. Pero Jehová es claro. Buscarme no significa llevar a cabo ritos vacíos. Y esto es lo que la gente piensa. La gente piensa que buscar a Dios es hacer las cosas a nuestra manera, con el ingenio humano, ¿verdad? Amigos, no podemos buscar a Dios a nuestra propia manera. Quizá pensamos que hay ciertos lugares físicos donde Dios está más presente. Una catedral, un templo, un local de una iglesia evangélica. Y vamos a esos sitios para sentirnos conectados con Dios. Quizá pensamos que hay ciertos ambientes donde la presencia de Dios es más palpable y buscamos esa experiencia. Quizá pensamos que podemos obtener favores de parte de Dios a cambio de ciertos sacrificios. ¿Cuántas personas oran a Dios así? O quizá tú has orado a Dios así alguna vez. Dios, si me sacas de esta situación, yo prometo hacer X. Te lo prometo. Y hacemos una especie de negociación con Dios. Como si de alguna manera podemos comprar a Dios con lo que hacemos. Como si pudiésemos hacer un tipo de trueque con Dios, un tipo de negociación con Dios. Pero no es así. Buscar a Dios no se trata de seguir nuestros instintos o deseos. Se trata de hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, buscar a Dios en nuestro pasaje no significa llevar a cabo ritos vacíos. Y ojo, esto no significa que, por ejemplo, congregarnos no sea bueno. No estamos diciendo eso. Pero no pensemos que el acto de sentarnos en una silla el domingo es en sí buscar a Dios.
No pensemos que el acto de poner dinero en la ofrenda es buscar a Dios. El acto de hacer grandes gestos benevolentes es buscar a Dios. En sí mismo tiene que ser a la manera de Dios. Y si leemos la Biblia nos damos cuenta que Dios nos dice cómo buscarle. Y en nuestro pasaje también se nos dice cómo buscarle, o lo que significa buscar a Jehová. No significa llevar a cabo ritos vacíos. No significa hacer las cosas a nuestra manera. Significa arrepentirse de forma genuina. Esto es lo que vemos en este pasaje. Arrepentirse de forma genuina. En los versículos 4 al 6, Amós no le dice al pueblo lo que significa buscar a Jehová, por lo menos en esos versículos. Solo les comunica el mensaje de Jehová: buscadme y viviréis. Pero en los versículos 14 al 15 lo define claramente, y es esto. Explica claramente lo que quiere decir por buscadme y viviréis. Y por cierto, yo creo que es importante cuando estamos comunicando un mensaje que es de vida o muerte, comunicar ese mensaje de forma clara, para que las personas sepan qué deben hacer, cómo deben actuar, y eso es lo que hace Amós. Dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Esto es lo que significa buscadme y viviréis. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. ¿Cómo lo sabemos? Porque es la misma fórmula. Buscadme y viviréis, buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Esta es la explicación. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Estará con vosotros de verdad, de veras, no como vosotros pensáis que está con vosotros por vuestros ritos vacíos. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Buscar a Jehová en nuestro pasaje de hoy significa dar un giro de 180 grados. Para vivir, Israel debía obedecer la ley de Dios. En otras palabras, buscar lo bueno y apartarse de sus pecados que hemos estado viendo en las últimas semanas, pecados sociales, pecados en contra de otros portadores de la imagen de Dios. Eso es lo que significa. Pecados contra el prójimo, pecados de injusticia social, pecados de abuso contra los pobres, pecado de injusticia en las cortes judiciales y sus pecados religiosos, sus pecados de adoración falsa a Dios. En otras palabras, debían apartarse de esos pecados, que es otra forma de decir no buscar lo malo. Y esto implicaba un cambio de mente y corazón. Para que hicieran esto implicaba un cambio de mente y corazón. ¿Por qué? Porque para hacer lo que Dios demandaba de ellos y dejar de hacer lo que Dios no quería, ellos debían, mira el lenguaje, aborrecer el mal y amar el bien. Me encanta ese lenguaje porque esto no es algo que uno hace de forma indiferente. No se trata de simplemente dejar de hacer algo y empezar a hacer otra cosa. No. Prestad atención al lenguaje. Aborrecer el mal significa que lo desprecias, lo odias. No se trata solamente de hacer el bien, sino amar el bien. ¿Veis la diferencia? Debían cambiar por completo su forma de pensar y tener corazones transformados. Y este cambio sería visible, se manifestaría de manera muy específica. Es interesante cómo funciona una verdadera transformación. Se ve de forma real, concreta. En concreto se vería en cómo llevaban a cabo justicia en el juicio. Porque eso es lo que dice al final del versículo 15. Dice, y estableced la justicia en juicio. Porque este es uno de los grandes pecados de Israel en ese tiempo. Estaban abusando de la justicia. Los inocentes estaban siendo condenados. Se le estaba robando a los pobres de forma injusta. No se estaba llevando a cabo la justicia. Así que el Señor es muy concreto. Se va a ver que aborrecéis el mal y amáis el bien porque vais a empezar a hacer justicia.
Es así de concreto. Es como cuando Jesús habla con el joven rico. Es muy concreto. Y dice, muy bien, solo una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Verdad? Eso no significa que todas las personas en el mundo tienen que hacer eso, o que Jesús estaba diciendo que tenía que hacer eso para ser salvo. No, le estaba diciendo, esto es lo que el verdadero arrepentimiento, esto es como se ve el verdadero arrepentimiento, en maneras concretas, acciones concretas. En concreto, como dije, se vería en cómo llevaban a cabo justicia en el juicio. Entonces, ¿qué significa buscar a Dios en nuestro pasaje? Significa arrepentirse de forma genuina. Entonces, para eso quisiera definir lo que es el arrepentimiento, porque hay mucha confusión acerca de lo que es el arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es un cambio de pensamiento acerca del pecado que se manifiesta en una vida cambiada. Se manifiesta en una vida cambiada. Eso significa que el arrepentimiento es más que simplemente expresar culpabilidad o remordimiento acerca de algún pecado cometido. Muchos piensan que eso es arrepentimiento. El momento que uno expresa culpabilidad, verbalmente, sí, es verdad, soy culpable. Eso puede entrar, eso puede ser parte del arrepentimiento si es sincero. Pero no podemos decir que eso es arrepentimiento en sí cuando una persona simplemente expresa culpabilidad. O una persona siente remordimiento, porque una persona se puede sentir mal porque le pillaron. O uno se puede sentir mal por lo que le va a venir por lo que ha hecho. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Esta definición no es mía, es de un teólogo llamado Sam Storms. Y me gusta esta definición, dice así. El arrepentimiento es una sincera, esa palabra es importante, convicción de pecado. Sincera convicción de pecado y contrición acerca de la ofensa a Dios. Es saber muy claramente contra quién hemos pecado, contra Dios. Es una ofensa a Dios. Pero ahí no termina la definición. Un apartarse de la forma pecaminosa de vivir y un volverse hacia una vida que honra a Dios. Por eso decimos que el genuino arrepentimiento se manifiesta en una vida cambiada. Si no, no podemos decir que ha habido arrepentimiento. Entonces, esto es algo que le digo a mis hijos todo el tiempo. Le digo, está bien que digas lo siento. Está muy bien que digas lo siento. Pero sabré que te has arrepentido cuando empieces a actuar de forma diferente. ¿O no? Si no, no es arrepentimiento. Entonces, la única esperanza de vida para Israel era que buscaran a Dios. En otras palabras, que se arrepintieran de forma genuina. Y es lo mismo para nosotros hoy. Ahora, es importante entender cómo aplicar esta verdad a nuestras vidas hoy. Y no caer en el error. Porque podríamos fácilmente caer en el error y tenemos que evitarlo. Si estás aquí y no eres creyente, o quizás estás viendo la retransmisión de este sermón y no eres creyente, no has nacido de nuevo, no has puesto tu fe en Cristo Jesús para tu salvación, necesitas entender que no estás exactamente en la misma situación de Israel en este pasaje. No estás exactamente en la misma situación de Israel en este pasaje. Buscar a Dios no significa exactamente lo mismo para ti que para Israel. De la misma manera. Buscar a Dios para Israel significaba obedecer la ley de Dios y apartarse de la maldad, y el resultado sería vida. Pero vida en la tierra bajo las condiciones del pacto. Y si no entendéis a lo que me estoy refiriendo, quiero leeros Deuteronomio capítulo 30, del versículo 16 al 18. Porque es muy importante entender que Israel estaba en una relación de pacto con Dios. Un pacto llamado el pacto mosaico o el pacto sinaítico.
Y necesitamos entender cuáles eran las condiciones de este pacto para entender el significado de buscadme y viviréis. Mira que dice Deuteronomio 30, del 16 al 18. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Ahora, ojo con esto, está escribiendo aquí, está hablando aquí el Señor a su pueblo, a quien Él ha redimido y ha entrado en una relación de pacto con ellos. Y les dice lo siguiente, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. En otras palabras, para que goces de las bendiciones del pacto. Para que vivas en la tierra. Y luego dice en el versículo 17, más si tu corazón se apartare, esto es lo que pasó más adelante, en el caso de Israel, y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, eso fue lo que hicieron, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. En otras palabras, seréis echados de la tierra. Y eso fue exactamente lo que pasó. Violaron el pacto, fueron echados de la tierra. Perdieron las bendiciones del pacto que Dios había hecho con ellos. Vida en la tierra no es lo mismo que vida eterna con Dios. No es lo mismo que vida eterna con Dios. Para Israel, la vida en la tierra dependía de las obras que hacían. Y esto es lo que mucha gente se confunde cuando leen el Antiguo Testamento. Piensan muchos que de alguna manera está enseñando salvación por obras. Cuando lees, ¿verdad?, las condiciones del pacto, sí, si obedeces, tendrás vida, si desobedeces, vendrá maldición sobre ti. De alguna manera, Dios está enseñando aquí que somos salvos por obras. Para nada. Para nada. Para Israel, para la nación de Israel, que había entrado en esta relación de pacto con Dios, o más bien Dios había entrado en una relación con ellos, la vida en la tierra dependía de las obras que hacían. La vida eterna, la salvación de sus almas, dependía de la promesa de Dios, que Dios había hecho a Abraham. Una promesa incondicional de parte de Dios. ¿Y cuál era la promesa? Esto es precioso. Dios le dice a Abraham, en ti, eso es, en tu simiente, en tu semilla, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, no confundamos las dos cosas. Vida en la tierra dependía de obediencia. Vida eterna dependía de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y es interesante porque creo que nos pasa muchas veces a nosotros que tendemos a pensar en esta promesa como solo beneficiando a los gentiles. No, la promesa era también para los judíos. En otras palabras, Israel o los judíos iban a ser bendecidos también por la simiente de Abraham. ¿Dónde vemos esto? Vamos a ir a Hechos capítulo 3, versículo 25 al 26. Esto es en el comienzo de la iglesia. Y si os dais cuenta, en el comienzo de la iglesia, los primeros sermones son a quiénes, a judíos. No es hasta más adelante que se empieza a predicar a gentiles. Y quiero que os fijéis en lo que Pedro predica a una multitud que se junta después de que Pedro y Juan han sanado a este cojo, a este paralítico en el pórtico de Salomón. Se reúne un montón de personas, judíos, y mira lo que les dice. Quiero que prestéis atención a esto. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, se está refiriendo al pacto que hizo con Abraham. Diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y mira esto, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Cristo. Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es la simiente de Abraham. Singular. Mira qué dice. Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. La bendición era para los judíos también.
¿Y quién iba a traer esa bendición? Cristo. A fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, ¿los judíos eran salvos? ¿Recibían vida eterna por sus obras? No. Eran salvos igual que nosotros, los gentiles, por la promesa del Evangelio que Dios dio a Abraham, que en ti, la semilla, Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra, incluyendo Israel. Lo que sucede es que nosotros no estamos bajo el pacto mosaico. Nosotros, en nuestro estado natural, solo estamos bajo la condenación de la ley, sin ninguna promesa de bendición por nuestra obediencia. Por eso digo que estamos en una peor situación incluso que Israel, en nuestro estado natural. Porque estamos fuera completamente de las promesas que Dios había hecho a Israel. En nuestro estado natural, nuestra obediencia ni siquiera, si algún ser humano intentara obedecer a Dios, ni siquiera tiene una promesa de bendición por esa obediencia. Por eso, si estás aquí y no eres creyente, no debes pensar que buscar a Dios significa cambiar tu comportamiento para obtener la salvación. Eso sería un grave error. Ni siquiera Israel pudo obtener la salvación mediante las obras. Buscar a Dios significa arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Cristo Jesús para tu salvación. Y esto es para los judíos como también para los gentiles. Y esto lo vemos ¿dónde? En Gálatas 3, del 7 al 10. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Le anunció a Abraham el Evangelio de la justificación solo por la fe. ¿Y cómo lo hizo? Diciéndole a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y dónde vemos eso? En la historia del pueblo de Israel. Porque desobedecieron la ley de Dios. Y si Dios no hubiese hecho una provisión para salvarles, realmente, quitar su culpa, redimirles, rescatarles, no habría ninguna esperanza para ellos. Y no habría ninguna esperanza para nosotros. Porque si nuestra salvación depende de nuestra obediencia a la ley, no hay forma de que vivamos. No hay forma de que vivamos. Ahora, si estás aquí y eres creyente, el llamado a buscar a Dios y vivir es un recordatorio que toda la vida del creyente es una vida de arrepentimiento. Toda la vida del creyente. Toda nuestra vida necesitamos buscar a Dios. Necesitamos, esto es los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo, conformar nuestro comportamiento a lo que somos en Cristo. Entonces sí, debemos buscar lo bueno, aborrecer lo malo, amar lo bueno, establecer justicia en el juicio, llevar a cabo obras concretas que Dios nos manda hacer como el pueblo de Dios. Entonces sí podemos hacer esa aplicación a nuestras vidas porque estamos en unión con Cristo, somos su pueblo. Y Dios tiene imperativos para nosotros, no olvidemos eso. Dios tiene imperativos para nosotros. Sin embargo, recordemos, nosotros estamos bajo un pacto superior al antiguo pacto. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. En el antiguo pacto Dios dijo a Israel, haced esto y viviréis en la tierra. En el nuevo pacto Dios dice a su pueblo, compuesta por judíos y gentiles, la vida eterna es vuestra. Ahora, haced esto. ¿Veis la diferencia? No es haced esto y viviréis. Es la vida es vuestra en Cristo. Ahora, haced esto. El nuevo pacto es un pacto superior.
al antiguo pacto. Porque está edificado sobre promesas mayores en Cristo Jesús. Lo que Dios nos manda hacer en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, Cristo nos capacita para hacer. Así que nosotros tenemos no solo una motivación mayor, sino un poder mayor para aborrecer lo malo y amar lo bueno, establecer justicia en el juicio, ser consecuentes con la vida nueva que Dios nos ha dado. Así que en nuestra condición natural estamos muertos espiritualmente y nos espera una muerte final en el infierno. Buscar a Dios es nuestra única esperanza de vida. Pero para buscar a Dios y vivir tienes que saber primero que estás muerto. Y eso es lo que necesitaba saber Israel y nosotros también. Entonces, después de darle la única esperanza de vida a Israel, Jehová a través de Amós le comunica a Israel la cruda realidad de su condición, que se puede resumir de esta manera: yo os conozco, vosotros no me conocéis. Yo os conozco, vosotros no me conocéis. Así que primero veamos esto de yo os conozco. Jehová le dice a Israel: yo os conozco, realmente os conozco. No hay nada más precioso y aterrador al mismo tiempo que ser conocido por Dios. Por un lado es precioso porque significa que fuimos creados para gozar de comunión con Dios. Ser conocidos por Dios significa que tenemos el privilegio de entrar en una relación con Dios. Pero por otro lado es aterrador porque Dios conoce quiénes somos realmente y el cuadro no es bonito. Y eso es lo que tiene que hacer Amós. Esto es lo que tiene que hacer el Señor a través de Amós. Tiene que darle la cruda realidad a Israel. Les dice: no, tenéis que ver realmente lo que sois. Tengo un mensaje para vosotros de parte del Señor. Esto es lo que sois. Yo os conozco, dice Jehová. Os conozco, sé lo que sois realmente. Y esto lo vemos en los versículos 10 al 13. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad es la corte, donde se llevaba a cabo el juicio, los juicios, ¿vale? O sea, el contexto aquí es lo que sucede en el juicio, ¿vale? Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. En otras palabras, el que realmente estaba haciendo justicia lo aborrecían, ¿verdad? Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, eso significa, algunas versiones lo tienen como que cobráis impuestos del trigo. Y estos impuestos seguramente eran no lo que exigía la ley, sino impuestos extras que ponían sobre los pobres para que se pudiesen enriquecer aún más este grupo opresor del pueblo de Israel, de forma injusta. Dice: edificasteis casas de piedra labrada, con el dinero obviamente que obtuvieron falsamente, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Y mira qué dice el Señor: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Yo os conozco, dice Jehová. Eso es lo que significa, ¿verdad? Yo os conozco. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. En otras palabras, los que sí son prudentes, ni siquiera ellos tienen el valor de hablar en este tiempo. Casi dando a entender que el único que está hablando aquí realmente en este momento es Amós. Pero su mensaje es necesario. Su mensaje es necesario. Amigos, tenemos que saber que Jehová nos conoce completamente, exhaustivamente. Quizá podemos engañar a los hombres, pero nunca podemos engañar a Dios. De nada nos sirve ignorar nuestro pecado. Necesitamos verlo en toda su fealdad como Dios lo ve. Y esto es esencial,
porque nunca vamos a buscar a Jehová, eso es arrepentirnos genuinamente, si no vemos y reconocemos nuestras muchas rebeliones y nuestros grandes pecados. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Por eso tenemos que amar la palabra de Dios. Y por eso los predicadores deben exponerla fielmente como Amós, no como los prudentes que se quedaron callados, sino fielmente como Amós, sin maquillar nada. Declarar la cruda realidad de nuestra condición. Los que predican deben decir, así dice Jehová. Así dice Jehová. Y todos nosotros debemos amar la palabra de Dios. Porque es un espejo que nos muestra nuestra cruda realidad. Debemos amarla por ese motivo. Qué curioso. No tendemos a pensar así de la reprensión de Dios, pero debemos amar la reprensión de Dios. Porque si no vemos lo que somos, no vamos a buscar a Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. El salmista dice en el Salmo 19, del 11 al 12, tu siervo es además amonestado con ellos. Eso es con la ley de Dios, su palabra, sus estatutos, sus juicios. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En otras palabras, necesito tu palabra para que yo pueda ver mis propios pecados ocultos, porque muchos tenemos pecados ocultos. Lo que no puedo ver, muéstramelo. Nosotros amamos a los espejos. No tendemos a enojarnos con los espejos, tirarle piedras a los espejos, porque los espejos tienen una función, mostrarnos cuando no estamos bien arreglados. Nunca he visto a alguien enojarse con el espejo cuando le muestra que no está listo para salir a la calle, sino que agradece al espejo que le ha mostrado cómo está para que pueda cambiar. Así es como tenemos que ver la palabra de Dios. Debemos amar la reprensión de la palabra de Dios. Debemos amar cómo la palabra de Dios expone nuestro pecado, nos muestra nuestro pecado. Debemos desear y anhelar estar bajo la predicación seria y fiel de la palabra de Dios, no buscar predicadores que simplemente nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Esos predicadores no nos aman. Esos predicadores son como los prudentes en el tiempo de Amós que callaban la boca. No, seamos como Amós. Y esto no solo tiene que ver con el pastor o el predicador, todos nosotros debemos tener ese tipo de amor hacia nuestros hermanos en decirles la verdad. Vimos ya en Amós que tenemos nosotros también un ministerio profético. En minúscula, no en mayúscula, pero sí tenemos un ministerio profético como creyentes de decir a nuestros hermanos, arrepentíos, volved a Dios. Tenemos esa labor, tenemos ese trabajo. Jehová conocía a Israel y nos conoce a nosotros, pero Israel no conocía a Jehová. Esa es la segunda parte de la cruda realidad. Yo os conozco, vosotros no me conocéis. ¿Cómo sabemos que Israel no conocía a Jehová? Porque si lo hubieran conocido, se habrían arrepentido de su maldad y habrían hecho justicia. Por eso Amós les recuerda una vez más quién es Jehová. Esta parte me encanta, los versículos 7 al 9. Los que convertís en ajenjo el juicio. ¡Wow! Ajenjo es algo amargo. Mira, la justicia para el que ha sido oprimido, realmente oprimido, no lo que hoy en día la gente piensa, todo el mundo está oprimido. Estoy hablando de verdadera opresión, ¿vale? Porque existe verdadero abuso y verdadera opresión. Para el que ha sido realmente oprimido, al que realmente ha sido maltratado, la justicia es un bálsamo, ¿verdad? ¿Qué habían hecho ellos? Habían convertido en ajenjo el juicio, algo amargo. ¿Cuántas personas han sufrido, verdad, de una sentencia injusta? Y la justicia es algo que odian porque no les ha ayudado, ¿verdad? Eso es lo que había pasado con los pobres. Se había convertido la justicia en ajenjo. Y ellos lo habían hecho así. Dice, y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que... Y esto es interesante porque en realidad es la misma palabra, aunque se traduce en la Reina Valera, hace,
es más exactamente al que convierte las Pléyades y el Orión y vuelve o convierte, es la misma palabra, las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Me encanta eso. Ellos convierten en ajenjo el juicio, buscad al que convierte o al que hace las Pléyades y el Orión y convierte las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. Hay un contraste entre el pueblo y Dios tremendo. ¿Quién es Dios? El creador de todas las cosas, el que gobierna todo el universo, el que produce la luz y la oscuridad, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Esto seguramente está refiriendo simplemente a la lluvia. Dice, Jehová es su nombre. No le conocéis. Él es el Dios Todopoderoso. Él es Jehová, Dios de los ejércitos. Él está sobre todo. Si le conocierais, os daríais cuenta de esto. Él es quien da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Si le conocierais, le temeríais, porque Él es el que causa la destrucción. El que hace venir la destrucción, la calamidad a la fortaleza. Él es el que trae el juicio. Si le conocierais, le temeríais. Hermanos, no hay nada más importante en este mundo que conocer a Dios. No hay nada más importante que conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, no podemos conocernos a nosotros mismos realmente. Pero si conocer a Dios es lo más importante, darle a conocer al mundo debe ser nuestra prioridad como iglesia. Y darle a conocer involucra compartir la cruda realidad al mundo. Y esa cruda realidad incluye un diagnóstico real de nuestra condición. Incluye una revelación de Dios como creador y juez. Y una vez que hemos hecho ese trabajo, tenemos el privilegio, pero tenemos que hacer ese trabajo primero, de declarar la esperanza del Evangelio. Estamos muertos, pero hay vida en Jesús. Pero primero tenemos que mostrarles que están muertos. Y luego podemos decirles, pero hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Y no solo vida temporal, sino vida eterna con Dios. No solo vida en la tierra, ¿verdad? La tierra ahí de Israel, sino vida eterna con Dios. En el cielo nuevo y en la tierra nueva, por toda la eternidad. Una vida mayor, una vida superior. La vida que Cristo vino a traer. Como dice Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Buscadle y viviréis. Eso es lo que tenemos que decir a los hombres. Y ese es el mensaje para ti en esta mañana, si no le conoces. O como creyente, si no estás viviendo en conformidad a la vida nueva que Él te ha dado. Buscadle y viviréis. ¿Por qué? Porque buscar a Dios es nuestra única esperanza de vida.